Bueno, entonces ya está de decimal a octal, de octal a decimal, ¿verdad? Voy a copiar esto y lo voy a poner en una hojita ahí. Que lo tengan como apunte. Punta sesión 3. Está. Ahora, vamos de octal a hexadecimal. Vamos ahora de octal a hexadecimal. Número 2. Un número de base 8 lo vamos a llevar a base 16. Entonces vamos a suponer que tenemos la cantidad de octal. 3, 7, 1. 371 base 8. Y lo queremos llevar a su equivalente hexadecimal. Entonces vamos a tomar cada dígito y lo vamos a dividir en grupos de 3. ¿Por qué? Porque es en el octal del octal a binario. Entonces, 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Esto es para este grupo, esto para este grupo y este para este grupo. Entonces tomamos aquí el 1, 0, 0. Para el 7, 4 más 2, 6 más 1, 7. El 3, pues si quiero lo ponemos, si no, no, porque queda a la izquierda. Y ya obtenemos ahí el binario. Voy a escribir el binario, nada más para que se diferencie. Lo voy a volver a escribir. 1, 3, 1, 0, 0, 1. Y como va al hexadecimal, son grupos de 4. Entonces, 1, 2, 4, 8 y aquí sale un grupo. 1, 2, 4, 8 y de aquí sale otro grupo. ¿Sí? Entonces, para llegar al hexadecimal tenemos 8 más 1, 9. Y aquí tengo 8 más 4, 12 más 2, 14 más 1, 15. Pero no vamos a poner 15. Recordemos que A es 10, B, C, D, E y F. Entonces, como el valor es 15, yo voy a poner un símbolo. Es decir, va un símbolo por cada grupo de 4 bits. Y este símbolo en el sistema hexadecimal es F. Por lo tanto, la solución F9, base 16. ¿Qué hicimos? Lo mismo, pasamos de la base al binario y del binario a la otra base. Y ya pasamos una cantidad de octal a hexadecimal. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Si no hay preguntas, entonces vamos de un número hexadecimal al octal. Un número de base 16 lo vamos a llevar a base 8. Vamos a suponer que tenemos el número B03 en el sistema hexadecimal. Este equivale en el octal a, vamos a dividir cada símbolo en 4 bits. Entonces, vamos con el primer símbolo. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Entonces después buscamos la combinación que nos dé 3.
que es 2 más 1, 3. Aquí son ceros. El 0, pues son ceros. No es un ceros, son un 0 para cada bit. Y el B es 11. Entonces debo buscar la combinación de 11. 8 más 2, 10 más 1, 11. Y aquí ya lo tengo en binario. Lo voy a escribir aquí, nada más para poder trabajarlo. 4 ceros, 2 ceros más y 1, 1. Ahí está en binario. Vamos a llevarlo a octal. En octal vamos a formar grupos de 3 igual de derecha a izquierda. Aquí abre un grupo, aquí otro grupo, un tercer grupo y un último grupo. Unos 4. Profe, ahí tengo una duda y disculpe. Sí. ¿Por qué en hexadecimal se hacen grupos de 4 y en octal grupos de 3? Porque en el sistema hexadecimal, en la clase anterior vimos que el símbolo de mayor peso es F. Y como el F vale 15, para que logres el 15, necesitas 4 bits. Me dio 543, profe, no sé si estoy bien. Sí, ahí vamos, ingeniero. Ahí vamos. Sí, profe, gracias. Entendido, sí, esa era mi duda. Ok, y en el octal, pues el símbolo de mayor peso es el 7. Por eso para el 7 utilizas 3 bits. Sí, muchas gracias. Ok, 2 más 1, 3. Aquí es un 0. 1, 2, 4. 4. 1, 2, 4. 5. Entonces la solución es 5, 4, 0, 3, hacia 8. Y ya pasamos ahora del hexadecimal octal y del octal a hexadecimal. ¿Alguna pregunta? Si quieres, esto lo voy a poner aquí. Aquí dice del decimal a octal. Y este es de hexadecimal a octal y octal a hexadecimal. Aquí dice octal a hexa, hexa a octal. Bueno, ¿qué nos falta? Vamos a poner entonces un siguiente ejercicio. De octal a decimal, decimal a octal. ¿Sí ya lo vimos? Octal a decimal, decimal a octal. Entonces, hexadecimal, decimal, decimal, hexadecimal. ¿Sí? Es decir, un número de base 10 lo vamos a llevar a base 16. Vamos a suponer que tenemos el número 38. 38 de base 10, su equivalente a base 16. Entonces, vamos a hacerlo bien rápido, bien fácil. 1, 2, 4, 8, 16, 32. 64 ya no entra porque se excede 38. 38, 32 más 4, 36 más 2, 38. Aquí es un 0, aquí es un 0, aquí es un 0. Entonces ya tenemos la cifra en binario. Lo voy a volver a escribir. Lo quiero llevar a hexadecimal, voy a formar grupos de 4. Entonces empezamos de derecha a izquierda. Aquí hay un grupo de 4. Y aquí, si le pongo ceros a la izquierda, no cuenta. Grupos de 4. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Aquí está el 2. 4 más 2, 6. Solución 26. Base 16. Fíjate la diferencia en la numeración de 38 a 26. Así es como impacta ese sistema numérico. O sea, entre más grande sea el número o el sistema o la base, Disminuye el número o su equivalente. Ah, ok.
sorpresas. Entonces aquí tenemos decimal a hexadecimal, ¿verdad? Vamos a hacer hexadecimal ahora a octal, fíjense. Hexadecimal a octal. Vamos a suponer que tenemos el número F50. Esta es una cifra en hexadecimal. Vamos a ver su equivalente en el octal. Fíjate, aquí tengo 4 dígitos. Voy a tomar cada símbolo y lo voy a dividir en grupos de 4. Entonces aquí voy a tener 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Entonces... 1, 1, 1. 0, 1. Bueno. Entonces para el F es 15, ¿verdad? Entonces, Sí, para el F 1. es 15. Entonces todos serían 1, 1, 1. Así es. Y 5, pues el 8 es 0. 4 más 1. Para el 0 son 4 ceros, no es un 0, ¿eh? Uno de los errores que he visto anteriormente es que como ven un 0, pues ponen un 0, no. Todos los pesos tienen 0. Y para el 1, pues es 0, 0, 0, 1. Ya lo tenemos ahí. Ahora nos vamos a ir al octal. Fíjense, vamos a formar grupos ahora de 3. Aquí va a ir un grupo. Aquí, otro de 3. Aquí, otro de 3. Aquí, otro de 3. Aquí, otro de 3. Puedo agregar aquí 2 ceros y no pasa nada. A la izquierda, no a la derecha. Y después vamos a poner. Como vamos al octal, este es 1, 2, 4. Aquí está un 1. 1, 2, 4. Aquí es un 0. 1, 2, 4. Aquí es un 4. 1, 2, 4. Aquí es un 2. 1, 2, 4 es un 7. 1, 2, 4, pues es un 1. Ahora fíjate cuántos dígitos son en el octal. La solución para este problema es 1, 7, 2, 4, 0, 1, base 8. Aquí tenemos un número de 4 dígitos. Y aquí fíjate, en el octal aumenta. Y si este lo conviertes a decimal, se va a ir más todavía. Verifíquelo por favor con la aplicación que hayan descargado. Profe, una pregunta, ¿cuál es la aplicación? Es que a mí me agregaron apenas la semana pasada y... Puedes buscar en, perdón, en tu celular. Sí. En celular, independientemente del sistema operativo que tengas. Busca alguna aplicación, por ejemplo, si tienes... Está bien, profe. Sí da, ¿verdad? Sí, está bien. Si tienes Android, puedes ponerle aquí, app. Mira, conversor de sistemas numéricos, que ya lo había puesto. Yo alguna vez instalé este, mira. Hay muchos. Este está bien fácil porque ahorita, por ejemplo, acabamos de poner un hexadecimal. Pones el cursor aquí, pones la cifra, cuando le des convertir, te aparecen sus equivalentes en las otras bases. Pero esto es única y exclusivamente para que ustedes corroboren su resultado, porque yo en el examen voy a revisar el proceso. Entonces, si ustedes pues ponen nada más ahí un garabato y como que de ahí salió por arte magia, pues no, ¿verdad? Hay que hacer las cosas bien. Yo voy a revisar el proceso. Profe, una pregunta. ¿Mm? En el examen, ¿cuántas conversiones tenemos que realizar? ¿Una Yo o creo, dos o no, tres? yo creo que le voy a poner unas 4, porque todavía falta mucho de la unidad. Yo creo unas 4. No te voy a pedir de binario decimal, ni octal a binario, ni de hexadecimal a binario, ¿no?
pedir como estas, en donde sé que para poder llegar de una base a otra tienes que pasar por el binario. Exacto, a eso me refería. Profe, ¿puede ser uno de hexadecimal a decimal? De hexadecimal a decimal. Sí, 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 Ah. sí. Vamos a ver. ¿Ese no lo hemos hecho? Sí, mira. De hexadecimal a octal. Ah, hexadecimal a decimal no, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. De hexadecimal a decimal. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Un número de hexadecimal lo llevamos a base 2, a base 10. Entonces, fíjense bien. Está bien raro esto, pero vamos a suponer que tenemos el número 3, 7, 37. Lo voy a hacer pequeño porque si no se hace muy grande. 37 base 16, queremos a base 10. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar el 3 y lo vamos a dividir en 4 bits, el 7 en 4 bits. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Entonces, el 3, perdón, el 7 es 1, 1, 1 y aquí hay un 0. El 3, aquí es 2 más 1 y esto si queremos los ponemos o no. Entonces esta cifra la voy a volver a escribir aquí. 1, 1, 0, 1, 1, 1 y arriba ponemos los pesos corridos. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Tenemos que sumar 32 más 16, aquí son 48, más 7, 15, 1, 55. La solución, 55, base 10. Entonces tú dices, ah, caray, pero el 37, el 3 es un número que está tanto en el decimal como en el hexadecimal, el 7 también, sí, pero pues mira la cifra. En el decimal se ve mucho más allá que en el hexadecimal. ¿Sí? Y así se resuelve. Y ya tenemos ahí otro ejemplo. Entonces, no es otra cosa sino ir de la base al binario y del binario te mueves a cualquier base. Del binario te mueves a cualquier base. No sé si tengan alguna pregunta. Vamos a hacer ahora, fíjense bien, ya para pasar a otro tema. Voy a insertar una tabla aquí. Vamos a poner aquí el estado, número en decimal, bueno, binario, decimal, binario, octal, hexadecimal. Vamos a poner aquí 0, 1, 2. Hasta acá nada más le voy a dar. Ya ustedes, con todo lo que ya vimos, van a entender la secuencia. Ahí va, fíjense bien. Vamos a suponer que tenemos aquí la numeración. Base 10. Ajá. El número en base de 10. El 0, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Su equivalente en binario. Su equivalente en octal. Y su equivalente en hexadecimal. Por ejemplo, el 0, pues en binario es 0.
en octal es 0, en hexadecimal es 0. El 1 en decimal, el binario es 1, en octal es 1, en hexadecimal es 1. El 2 en binario es, recuerden, tenemos 1, 2, 4, 8, vamos a ponerle así hasta 16. Entonces es binario, en binario es 1, 0. En octal, pues es el 2. En hexadecimal es el 2. Ajá. El 3, 2 más 1, 3. Aquí sigue siendo 3 y aquí sigue siendo 3. 4, entonces es 4, 2, 1. 1, 2, 4, ¿verdad? Aquí sigue siendo 4, aquí sigue siendo 4. 5, 4 más 1. ¿Ah? 5, 5. 6, 4 más 2, 6. 6, 6. 7, 4 más 2 más 1, 7. 7, 7. Aquí va a haber un cambio. Aquí va a haber un cambio, porque el 8 no existe en este mundo. Entonces es como si agarraras el decimal. Dices el decimal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si le sumas 1, ¿no? ¿Qué pasa? 9 más 1 no existe. Entonces es un 0, llevas un acarreo y lo bajas. Es decir, estás iniciando nuevamente. Entonces en el 7, el 8. 1, 2, 4 se me acabaron, entonces es 8. 1, 2, 4, 8. Aquí está. El 7 no hay. Y aquí hay un acarreo. 10. Aquí sí existe. Ustedes vayan convirtiéndolo. Conviertan el 8 de decimal a octal. Y le va a aparecer eso. 9. 8 más 1, 9. Aquí sí es 10. Súmale un 1, es 11. ¿Se entiende? Aquí es 9. 10. 8 más 2. 1, 2, 4, 8. 8 más 2. Aquí el que le sigue. Aquí es A. 11. 8 más 2, 10 más 1, 11. Continúa la numeración y aquí es B. 12. 8 más 4, 12. Aquí sigue la numeración. Es C. 13. 8 más 4, 12 más 1, 13. Continúa la numeración aquí porque va sumando más 1, más 1, más 1, más 1. D. 14. 8 más 4, 12 más 2, 14. Súmale un 1. 16. 15. 8 más 4, 12 más 2, 14 más 1, 15. Súmale un 1. 17. Abusados porque aquí ya no hay más después del 7. F. 16. ¿Por qué? Porque este es 1, 2, 4, 8, 16. 17. Si tú le sumas un 1 aquí, él no conoce el 8. Entonces este hay un acarreo, este se convierte en 2, este se convierte en 0. Porque aquí ya no tiene otro símbolo. Entonces es 0 y llevas un acarreo. Más 1, 2. F, lo mismo sucede aquí. Ya no hay símbolos después del F, 0, llevas un acarreo y lo bajas. Y así te la llevas. Va a llegar el momento en que aquí va a ser así, 12, va a continuar hasta 2A, hasta 2F. Se te acabaron los símbolos, 0 llevas un acarreo, 30 y le sigues. ¿Me entendieron? Entonces ustedes, yo no quiero que ahorita sean expertos en sumar, no. Pero va a llegar el momento en que ustedes, al trabajar en sistemas binarios, necesitan tener la habilidad para poder determinar un número en binario y luego sacar la relación mínimo en decimal. Sí, o sea, si ahorita me dices 33 en decimal a hexadecimal, pues yo prefiero convertirlo en lugar de estar sumando, ¿no? Pero si me dices en binario, pues sí tengo una idea.
33, 1, 2, 4, 8 y 6, 32. Entonces es 1, 3 ceros y un 1. 33. Pero eso lo van a adquirir con la práctica. Entonces esta numeración que tenemos aquí, si se dan cuenta, ¿cuál es el principio del por qué trabajamos con acarreos? Pues porque se nos acaban los símbolos. 0, 1, 2, 9. Se me acabaron, compadre. ¿Qué haces? Le sumas un 1 y llevas un acarreo y lo bajas. Por eso se convierte en 10. Al sumarle 9 más 1, ya no hay símbolos. Después de 9, a ver, ¿qué sigue? No hay. Ah, pues ponle un 0 y llevas un acarreo. Mismo principio en los demás sistemas numéricos. Por eso es que aquí 7, ¿qué sigue? Si le sumas un 1, no hay. 0, llevas un acarreo. 7, ¿qué sigue? No hay, llevas un acarreo más el 1, 2. F, ¿qué sigue? No hay, llevas un acarreo y bajas el 0. ¿Me expliqué? Es que cuando fuimos a la primaria, bueno, al menos yo hace como 100 años que fui a la primaria, pues a mí me decían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿pero por qué? El acarreo, sí me lo enseñaron en la suma, pero ¿por qué el acarreo? Porque se te acaban los símbolos. Y eso implica entonces de que se lleve el acarreo. ¿Vale? Ya del 77 seguiría el 100 en octal. En octal del 7, sí, así es. Exactamente. 7, ¿qué sigue? No hay un acarreo, lo pasas a la izquierda. 7 más 1 no hay, 0 un acarreo y luego el que sigue pues es 100. Mismo caso del FF, ¿verdad? Voy a copiar esta tablita, ¿sí? ¿Alguna pregunta en cuanto a la conversión de sistemas numéricos? Que voy a pasar a otro tema. Y esta tablita, perdón, igual la pueden encontrar en internet ahí, pero son ingenieros, deben de saber dónde salen las cosas. Bien, si no hay preguntas, vamos a pasar al siguiente tema. Ok, ahorita les voy a poner la presentación. Circuitos álgebra booleana. Es esta. Aquí me equivoqué en el... Perdón, aquí no es sistemas numéricos. Este no es el tema. El tema son las compuertas lógicas, ¿vale? Entonces, aclaro, no es sistemas numéricos, es compuertas lógicas. Entonces voy a subir esto que corresponde a la clase del día de hoy. Ahí va. Vamos a abrirlo. Ya lo pueden ustedes visualizar. Miren. Dentro del mundo digital, trabajamos con unos y ceros lógicos, presencia y ausencia de voltajes. Los primeros componentes o dispositivos digitales son las compuertas lógicas, o bien también llamadas compuertas básicas dentro del mundo digital. Entonces esas compuertas lógicas son la base de la electrónica digital. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando, por ejemplo, si tú piensas en un televisor o una pantalla o un Smart TV, ya ahorita ya no son televisores, ya no son pantallas, son Smart TV. Y todo es Smart. Todo, ustedes como mecatrónico, todo lo pueden hacer Smart, menos un ser humano, aunque ya los seres humanos ya tienen una... Fíjense que desde el 1998 yo vi una conferencia de un japonés que vino aquí a Saltillo. Él ya estaba trabajando con un integrado que se ponía en la piel y ese prototipo de ese integrado interpretaba
pulsaciones eléctricas que emite el cerebro a través del sistema nervioso, lo codificaba y podía mover una mano como si fuera su propia mano, cuando la mano era un mecanismo. Cuando salió esa tecnología y yo lo vi en el video, claro que esta persona pues tuvo que recurrir a médicos o a gente de la salud para que le explicara cómo funcionaba el cuerpo humano, ¿verdad? Y ahorita ya es una realidad y eso ya está comercializado, ya se comercializa. Pero en ese tiempo pues era el boom. Entonces, todo es smart, todo. Tú puedes llegar a tu casa y pues tú puedes hacer tu casa inteligente, tú la puedes hacer inteligente. Necesitas algo de dinero, necesitas tiempo y querer hacerlo. Toda tu casa la puedes hacer smart. Y desde tu celular puedes crear la aplicación para que cuando vayas entrando, abras el portón. Puedes poner sensores para que una vez que te bajes de tu casa, a cierta distancia, el sensor detecte, abre la puerta, se cierra la puerta, conforme vas avanzando van encendiendo las luces, dependiendo de la luz exterior, es la cantidad y la intensidad de la luz interior. Inclusive hay sistemas inteligentes que detectan tu estado emocional con una cámara y dependiendo de tu estado emocional te ponen la tonalidad de la luz y música para que de acuerdo a las vibraciones de la música tú estés tranquilo. Si vienes muy eufórico, te ponen algo diferente. Si vienes muy apagado, te ponen algo diferente para que te encuentres estable. Puedes poner un sensor para cuando vayas llegando a tu casa, tal vez si la cama es plegable, esas que se pegan en el techo, pues vaya bajando. Ajá. Puedes poner tal vez unos pistones o unos alambres musculares para que bajen la colcha y luego te acuestas y otros para que te tape. Todo lo puedes hacer tú. Supersónicos, profesor, supersónicos. Sí, todo lo puedes hacer smart. Todo es inteligente. Tú lo vas a poder hacer cuando termines la carrera. Entonces, pero ¿hacia dónde? ¿Por qué llegamos hasta eso? Por la evolución de los microcontroladores. Una de las carreras o de las áreas de la ingeniería que evoluciona, no mes a mes, ni año por año, ni día por día. Es más, yo me atrevo a decir que hora por hora es el área de electrónica digital. Tan es así que si ustedes le preguntan, por ejemplo, a gente que ahorita está trabajando en vitro, yo conozco gente que trabaja en vitro y los han mandado a su casa, paran las líneas, bueno, dependiendo tienen algunas plantas, ahí creo que son 3. Pararon líneas de producción porque el material base, que es silicio, que utilizan y también las fábricas que producen circuitos integrados, ahora con lo de la pandemia se dispararon la demanda de los videojuegos. Todos estos cuates de los videojuegos, ya sea de Xbox, del Wii, de PlayStation y todo eso, pues ¿qué hicieron? Pues se pusieron más listos y compraron por adelantado a las fábricas de microcontroladores pues, sus integrados porque iban a producir mucho. Entonces los carros, las armadoras, se quedaron cortas y cuando pidieron integrados para sus autos, le dijeron, pues no, tenemos muchísima producción, te tienes que esperar. Y empezó a bajar la producción de la fabricación de los autos. Y obviamente eso paró armadoras y paró hasta vitro. Eso yo lo supe hace como unos 6 meses, y hace como 1 mes y medio más o menos salió en el periódico. ¿Pero a qué voy con eso? Que todo ya hace uso de la electrónica digital. Pero para llegar a eso, obviamente estamos hablando de procesadores, microprocesadores potentes. Pero para poder llegar a esto, debieron de pasar por una serie de componentes y todos esos componentes tenían una raíz. Y esa raíz es precisamente las compuertas básicas. Entonces, es fundamental entender cómo funcionan las compuertas básicas para ir escalando poco a poco y ver algunos componentes. Entonces, las compuertas básicas son 3. Una es la compuerta AND, otra es la compuerta OR y otra es la compuerta NOT. De ahí emana la mayoría, no, todas las compuertas, todos los circuitos integrados que existen. Entonces, voy a ponerle rápidamente la presentación y ahorita la vamos a
a ir pues explicando, ¿no? Entonces, una de ellas es la compuerta AND. Las compuertas lógicas obviamente tienen un nombre, tienen una expresión booleana. ¿Y por qué le llaman booleana? En honor a Boole. Este personaje fue el que incursionó y desarrolló lo que es la electrónica digital y se dio cuenta de que las funciones, la electrónica digital también podía representarse por medio de funciones matemáticas o expresiones matemáticas, pero para no llamarle funciones o expresiones matemáticas, le llamó booleanas. Entonces, las expresiones o funciones booleanas no son otra cosa que hacer uso precisamente de las compuertas básicas o las compuertas lógicas. Entonces, el primero es la compuerta, se llama AND, y esta es la función. Dice, función de dos variables representadas por la AND es A punto B. Puede ser así, y hay otros que ponen un asterisco, otros que ponen entre paréntesis. Lo mismo que hacemos cuando trabajamos con multiplicaciones. Tú puedes tener una multiplicación de 3 por 4 y hacer esto. 3 por 4. O 3 por 4. O pones 3 entre paréntesis por 4. ¿Verdad? Entonces este es el operador que utiliza para la compuerta. Ahora, esas compuertas tienen un comportamiento, una forma exclusiva que los caracteriza por cómo se comportan. Y ese comportamiento se establece en una tabla que se llaman tablas de verdad. En inglés le llaman truth table, tablas de verdad. Entonces, las tablas de verdad siempre les va a decir cómo funciona un circuito integrado. Si tú me preguntas cómo funciona un multiplexor o un demultiplexor con un número en particular, es muy difícil que yo te diga cómo. ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que ir a la tabla de verdad y en la tabla de verdad me dice, mira, este integrado funciona así. Y me va a mostrar su tabla de verdad. Esta es una tabla de verdad. Esta es otra tabla de verdad. Entonces, si se dan cuenta, las tablas de verdad muestran ceros, unos y en algunos casos una X. Pero luego lo vamos a ver. Entonces, ahorita conformamos de que se van a ver ceros y unos y la tabla de verdad nos muestra el comportamiento que tiene ese circuito integrado. Vamos a analizar el comportamiento de las compuertas básicas más adelante. Entonces, esta, por ejemplo, es de la compuerta. Aquí vamos a ver una similitud. No quiere decir que por dentro de esa compuerta lógica o ese circuito integrado se encuentre así. Pero más bien, al explicar este ejercicio es, digamos, una analogía de cómo funcionan las compuertas básicas y la compuerta AND en particular. Una analogía para que se entienda su funcionamiento. Entonces, la siguiente tiene un símbolo. Y obviamente tiene un circuito integrado. Perdón. Un circuito integrado y ese circuito integrado internamente tiene las compuertas. Este es el símbolo de la compuerta. El integrado contiene las compuertas. Pero este es el símbolo. ¿Cuál es el integrado que la contiene? Pues depende. Hay compuertas AND, circuitos de compuertas AND que tienen 2 entradas. Hay otros que tienen 3, hay otros que tienen 4, hay otros que tienen 5. Dependiendo de cuántas compuertas estén en un integrado, el fabricante le da un número o una nomenclatura. Por ejemplo, aquí tenemos una de 3 entradas. Después hay otra compuerta que se llama OR. Igual, la compuerta OR tiene una expresión booleana que se ve aquí. Tiene una tabla de verdad que lo caracteriza, cómo opera, y puede ser de 2 entradas, de 3 entradas, de 4 entradas, de 5 entradas, hasta de 6 entradas. La compuerta tiene un símbolo, que es este. Cuando se trata de 2 entradas, este es un símbolo. Cuando trata de 3 entradas, este es el símbolo. Este es el símbolo. Esta es la compuerta. Esta es la compuerta. Pero si se dan cuenta, existen circuitos integrados que contienen 2, a veces 3, a veces 4, a veces 5, a veces 6 compuertas.
y dependiendo de cuántas compuertas tenga el integrado, el fabricante le da una nomenclatura. Profe, una pregunta. Sí, ¿En un integrado puede haber un mixto de compuertas entre un AND o un OR, por ejemplo? sí, pero ya esas son aplicaciones específicas. O sea, puede ser tal vez un multiplexor, puede ser un demultiplexor, puede ser un comparador, puede ser una memoria, puede ser un registro de corrimiento, etcétera, sí. Y no solamente uno y uno, infinidades de ellos. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, esto que tenemos aquí es una semejanza, una similitud, una analogía que cuando lo explique van a entender cómo opera esta compuerta. No quiere decir que esta compuerta por dentro tiene esto, ni que esta compuerta por dentro tiene esto. Es para que ustedes entiendan cómo funcionan o cómo operan las compuertas. Pero tú me vas a decir, ¿y entonces cómo funciona un circuito integrado haciendo una analogía con un circuito eléctrico? No, eso no es posible hacer todos los integrados en una analogía. Por eso precisamente buscamos la tabla de verdad. Y la tabla de verdad, fíjense bien, nos va a decir el comportamiento o cómo opera un circuito integrado. Siempre. Es muy difícil, inclusive quienes se dedican a fabricar integrados y microprocesadores y registros de corrimientos y demás, muy difícil que se sepan exactamente cómo opera un integrado. Es un mundo eso. Si hablamos de fabricantes, tenemos a Lattice, tenemos a Microchip, tenemos a Texas Instruments, tenemos a Fairchild, tenemos muchísimas marcas. Después, la tercera compuerta se llama NOT. También la NOT tiene una expresión booleana, tiene una tabla de verdad y tiene un símbolo. Y también tiene un integral. Después viene el XOR, o bien llamado OR exclusivo. Pero este XOR ya es una comparación, perdón, una combinación de las compuertas anteriores. También tiene su operador, tiene su tabla de verdad, puede ser de 2 entradas, de 3 entradas, etc. Y también viene encapsulado en un circuito integral. Aquí viene la similitud de un circuito de corriente directa, de cómo opera ese circuito integral, perdón, esa compuerta lógica. Este es el símbolo para 2 entradas, el símbolo para 3 entradas. ¿Que cómo funciona lo puedes interpretar aquí. Después viene otra que es compuesta, que es NAND. Tiene igual su ecuación booleana, su tabla de verdad, su símbolo para 2 entradas, para 3 entradas, su expresión booleana. Y cómo se hace una... El fabricante te lo vende como NAND y lo puedes conseguir como NAND. O tú puedes agarrar una AND y una NOT y haces la NAND. Por eso es que esta ya no es básica, la NAND. Porque la puedes hacer a partir de una AND y una NOT para que te dé la NAND. Profe, una pregunta. ¿Y por qué entonces existen el XOR, el NAND y esas? Porque sí es con el propósito de ir simplificando los circuitos integrados. Si existen ya compuestas, tú compras la compuesta para que no tengas que utilizar, por ejemplo, en este caso, la NOR. Para armar la NOR, ya te la venden así. Pero si la quisieras armar, necesitarías un integrado OR más un integrado NOT. Entonces estarías trabajando con 2 integrados diferentes. Y pues un solo integrado, nada más de que, pues en este caso, pues ya está compuesto. O sea, la diferencia sería el precio. En vez de comprar 2, compras 1. Así es. Nada más. Ujú. Ah, ok. Y profe, Y es lo mismo. Ajá. en la tabla de verdad, el sistema es base decimal, ¿verdad? En la tabla de verdad, no, es binario. Es binario, ok. Sí. Ya son casos particulares que Gracias. vamos a ir viendo. ¿Alguna otra pregunta?
¿No? No, yo no, profe, gracias. Ok. Bien. ¿Cuál es el Entonces, operador de la NOR esta es una NOR. y su símbolo? Es este. Este es el símbolo de NOR. O este. Pero el equivalente en un circuito de directo no lo tiene ahí. No. No es lo que les decía. O sea, no todos los circuitos o todas las compuertas van a tener un circuito equivalente en directo. ¿Sí? Más Sí, que las básicas. Las básicas. y de hecho sí la entendí. Bueno, yo no lo había visto, esto sí lo he visto, pero no lo había entendido hasta que ya vi la comparación con los circuitos de directo en las primeras dos. Sí. Las primeras Sí, y eso es para que entendamos cómo funcionan las básicas. ¿Sí? Las básicas. Gracias, profe. De nada. Igual hay una XNOR, este es su símbolo, su ecuación booleana, su tabla de verdad. Y vamos a usar un simulador para poder trabajar con ellos, ¿vale? Entonces me voy a regresar. Yo ya les dije que se trata todo este show. Entonces voy a empezar para que quede claro este show. ¿Vale? Dudas que vayan emanando pueden interrumpir. El objetivo es que aprendan. Bien. Entonces, vamos a suponer, o mejor dicho, vamos a iniciar con la compuerta AND. El nombre es AND. Tiene un operador que se representa por un asterisco, por un punto, o puede ser entre paréntesis. Cualquiera de esas formas, no va a decir que es una. Ese es su operador. Ajá. Entonces, tiene un símbolo. Ya no voy a escribir operador, nombre, símbolo, porque ya lo vimos en la presentación, ahí está la información. Tiene un símbolo. Aquí me va a salir el símbolo a mí medio chueco, pero ustedes ahí en la presentación viene bien bonito. Está. Es una línea vertical y un semicírculo. Y aquí estoy hablando de una compuerta AND que tiene dos entradas, es decir, del lado izquierdo vamos a poner las entradas, del lado derecho vamos a poner la salida. Estas compuertas solamente pueden tener una salida. Esta es la salida, esta es la entrada y esta es la entrada. Cuando trabajamos con electrónica digital, al trabajar con ecuaciones booleanas en el principio de álgebra de Boole, pues obviamente vamos a usar variables. A esta entrada le podemos llamar A esta entrada le podemos llamar B. Son variables. Puede ser Carlos y Santiago, Karina y Romina, etc. La salida le podemos llamar X, o Y, o Z, o K, o presión, o volumen, caudal, voltaje, temperatura, lo que sea. Tiene un nombre cada una de las entradas, tiene un nombre de cada una de las salidas. Este es el símbolo. Este es el operador. Este es el nombre. Y vamos a ver la tabla de verdad. Profe, ¿en las entradas hay positivo y negativo? No, Ah, ok. no. Recordemos que en el mundo digital estamos hablando de unos y ceros lógicos. Presencia y ausencia de voltaje. Nada más, ¿eh? Entonces, fíjense bien. Fíjense bien. Aquí tenemos en la presentación una tabla de verdad. Por ejemplo, la de dos entradas. Ahí está la tabla de verdad de 2 entradas. Aquí está la tabla de verdad de 3 entradas. Pero ¿de dónde sale esto? ¿De dónde sale esto? Fíjate. Debido a que tenemos en este caso 2 entradas, vamos a hacer siempre lo siguiente. Vamos a poner la siguiente ecuación. 2 a la n es igual a m, donde m es igual al número de estados. Y n es igual al número de entradas. Por lo tanto, aquí tengo 2 entradas y tendría 2 a la 2 es igual a 4. Es decir, son 4 estados cuando tengo 2 entradas.
Por lo tanto, el estado es 0, 1, 2, 3. Estados. ¿Cuáles son mis entradas? Aquí se llama A y B. A y B. A y B. ¿Cuántas salidas tengo ahí? Una. Una salida que se llama X. Aquí voy a poner X. Ajá. Entonces voy a nada más a trazar líneas aquí para que quede un poquito separado. Aquí está el primero, aquí está el segundo, aquí está el tercero y aquí está el cuarto estado. Entonces, fíjense bien. Vamos a suponer que este es 1, el doble de 1 es 2, si tuviera una entrada más 4, si tuviera otra entrada 8, si tuviera otra entrada 16, y así sucesivamente. ¿Cuántas entradas tengo ahí? 2. Entonces me quedo con 1 y 2. Este estado lo voy a considerar como base 10. Entonces, para hacer este 0, este vale 0 y este vale 0. Para este 1, este vale 1, porque aquí tengo el 1, y este vale 0. Para este 2, aquí tengo el 2, entonces es un 1, es decir, estoy convirtiendo de decimal a binario. Y para el 3 es 2 más 1. 2, aquí, más 1, ahí el 3. ¿Eso es siempre, profe? ¿Dónde? ¿Eso es siempre? Sí. ¿Cambiar de decimal a binario? Estamos buscando la tabla de verdad. Estamos construyendo la tabla de verdad. Entonces, ¿cómo la construimos? Necesitamos llenar esa tablita. ¿Cuántos estados voy a poner? Aplico esta fórmula. Ya sé que son 4 estados. Con 2 entradas va a tener esta estructura. ¿Qué va dentro? Vas a convertir de decimal a binario. Porque estamos en el mundo binario. Estas compuertas, estos dispositivos trabajan en el sistema binario. Ellos no van a entender una entrada 3, una combinación 3, una combinación 2, una combinación 1, una combinación 0, o un estado 0, un estado 1, un estado 2, un estado 3. Ellos van a entender con unos 1. Porque estamos convirtiendo este 3 en 1, 1. Ok, gracias. Ok, ¿qué se va a obtener en esa salida? Y ahí es donde entra la analogía con el circuito que tenemos por ahí. Y dice ahí, más o menos así. Vamos a tener un fuente de voltaje y vamos a tener 2 entradas. Una se va a llamar A y la otra se va a llamar B. Y lo vamos a simular con switch y aquí vamos a tener un foquito que va a ser X. Entonces, circuitos eléctricos que estamos viendo. Si tú tienes un interruptor o un apagador abierto, está en reposo. Cuando lo cierras, está activo. Entonces, si vemos el interruptor en el sistema binario, abierto le darías 0 o le darías 1. ¿No está funcionando? 0. Cerrado, 1. Entonces, vamos a considerar el estado de los interruptores. Si el foco está encendido o está apagado, tiene 2 sopas. Si está encendido, ¿qué le darías? ¿1 o 0? 1. 1. Y apagado, 0. Ojo, ya le dijimos cómo se va a comportar el foco en el sistema binario. Ya dijimos cómo se van a comportar los interruptores en el sistema binario. Entonces, vamos con el estado 0. Interruptor A, interruptor B, abiertos es 0, 0. Primer estado, abierto, abierto, o sea, 0, 0. El foco va a estar encendido o apagado. Apagado. ¿Apagado? Si cierras el interruptor B, vamos con el estado 1. Dice que si cierras el interruptor B y dejas abierto A, ¿se enciende el foco? No. No, apagado. Ajá. Después, siguiente estado. El siguiente estado, que es el 2, dice,
Si el interruptor 2, perdón, si el interruptor A está cerrado, cerrado, y el B abierto, ¿está encendido el foco? No. 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 Y el estado 3 dice, si el interruptor A está cerrado y el interruptor B está cerrado, entonces el foco se enciende. Bueno, esto que acabamos de encontrar es la tabla de verdad de la compuerta AND. Y lo que nos dice es cómo funciona la tabla de verdad, cómo funciona ese circuito. Eso es lo que nos dice la tabla de verdad. ¿Alguna pregunta? Entonces vamos con la compuerta OR. Vamos con la compuerta OR. Entonces, como lo tenemos ahí, en la compuerta OR, este ya no tiene que hacer que lo copie porque ahí está en la presentación, ¿no? Vamos a ver. Compuerta OR. OR. Entonces, este es el nombre de la compuerta. Este es el nombre. Tiene un operador que en el mundo decimal sí lo conocemos, que es el más. En el mundo decimal conocemos el más. Pero en el álgebra booleana no se llama más, se llama OR. En inglés es O, uno u otro. Entonces, ese es el operador, este es el nombre de la compuerta, tiene un símbolo. Vamos a poner aquí el símbolo. Voy a tratar de hacerlo bonito, pero si no, ustedes lo van a ver en la presentación. Fíjese, de dos entradas. Y este es como un semicírculo. Y luego así termina así. No es un triángulo. Ese es el OR. Tiene dos entradas ahí, que puede ser de 3 entradas, de 4 entradas, ¿verdad? Pero en este caso, nuestro programa de la materia marca con 4 entradas nada más, porque hasta ahí es una metodología. Cuando trabajas con 5 entradas, es otra metodología. Entonces, vamos a ver aquí, que esta compuerta, en este caso, tiene 2 entradas y una salida. Vamos a llamarle A y B. Son variables. La salida vamos a llamarle Y. Ese es el símbolo. Tiene una tabla de verdad, pero tiene una expresión booleana. Entonces, se pone la función de dos variables A y B en la OR es igual a A por B. O bien, Y es igual a A por B. En el caso anterior creo no lo puse, pero es la función de dos variables en la AND es A AND B. O bien, X era igual a AND B. Una expresión booleana. Entonces, regresando al OR, esta es su expresión booleana. O esta es su expresión booleana. ¿Cuál es la tabla de verdad? Otra vez, ¿cómo se construye la tabla de verdad? Necesitamos saber cuántas entradas tiene el sistema y aplicar la fórmula que dice 2 a la n es igual al número de estados, donde n es igual, este es igual al número de entradas. Por lo tanto, en este caso tengo dos entradas, n es igual a 2, por lo tanto, el número de estados, o sea, m, es igual a 2 a la 2 igual a 4. Entonces voy a tener 4 estados. Vamos a armar los 4 estados. Entonces, estados. Estado 0, estado 1, estado 2, estado 3. ¿Cuántas entradas tengo? 2. Las vamos a poner aquí, en verde. Que son A, es una entrada. B, es otra entrada.
Y X, en este caso sería Y, es mi salida. ¿Mm? Vamos a ver. Entonces, ¿qué va ahí dentro? Estamos armando la tabla de verdad, ¿eh? Perdón. Estamos armando la tabla de verdad. Ahí ya el libro ya te dice cómo está el show, pero aquí te estamos diciendo cómo se hace. Entonces, ¿qué va dentro? Aquí van unos y ceros. Entonces, 1, 2. Ahorita lo vamos a hacer para 3 entradas. Unos y ceros. Para hallar el 0, este 0, 0. Para hallar el 1, aquí está el 1, aquí va un 1. Para hallar el 2, aquí va un 1, aquí va un 0. Para hallar el 3, 2 más 1, 1, 1. Lo que hicimos hace un momento que ya vimos cómo convertir de decimal a binario. Ahora, ¿qué va aquí en la salida? ¿Qué va aquí en la salida? Es donde vamos a ir a la analogía del circuito. No quiere decir que así está por dentro del circuito. Es una analogía para que entendamos cómo funciona. Vamos a poner un circuito de corriente directa y vamos a poner aquí un interruptor que le vamos a llamar A, que sería esta entrada. Otro interruptor en paralelo que se llame B, que es esta entrada. Y vamos a juntar a los dos y lo vamos a mandar a una salida. Y esta salida le estamos llamando Y. Y la vamos a cerrar. Ahí está. Entonces, otra vez, la variable A y la variable B pueden tener un 0, que sería abierto. Pueden tener un 1, que es cerrado. El foco, que es Y, puede tener un 0, que es apagado. Puede tener un 1, que es encendido. Y ya le dimos una interpretación al estado de estas entradas y salidas en el mundo digital. Entonces aquí dice, abierto, abierto, prende. Si A y B están abiertos, prende el foco, o sea, Y está activo, entonces es 0. Si cierro B y dejo abierto A, ¿prende el foco? Sí. Sí, entonces es 1. Si cierro A y dejo abierto Y, ¿prende el foco? Sí. Sí, y si cierro ambos, también prende el foco. Y esto que acabamos de ver aquí es la tabla de verdad de la compuerta OR. Es decir, así funciona. Cuando ya hablamos de una combinación de compuertas básicas, pues no tiene caso que te pongas a sacar la tabla de verdad porque el fabricante ya te la da. Y ya hallamos la compuerta OR. Ahora fíjense, vamos a hacer la misma OR pero de 3 entradas. ¿Vale? Hacer un poquito más pequeño. Bueno. ¿En qué se basa para saber que prende el foco y en qué sí y en qué no? Todavía no entiendo muy bien eso. Mira, cuando trabajamos en sistemas digitales, vamos a interpretar el estado de los equipos o de las máquinas o los elementos solamente en 2 estados, un 1 y un 0. El 1 significa presencia de voltaje, el 0 ausencia de voltaje. Entonces, si tú tienes un ventilador y el ventilador está apagado, puede estar apagado, puede estar encendido. Si está encendido, quiere decir que está activo el ventilador. Y tú le decías, encendido el ventilador, le doy un 1. Apagado el ventilador, le doy un 0. El foco, o está encendido o está apagado. Si está encendido, ¿qué le darías? ¿1 o 0? Pues le daría 1. Y 0 si estuviera apagado. Eso es lo Sí. que estamos haciendo. Entonces, en un interruptor, si el interruptor está abierto, está en reposo. Cuando tú cierras el interruptor, pues está operando, está pasando corriente. Entonces, ¿dónde le darías un 1?
¿Cerrado o abierto? Bien abierto. No, pues ahí no está trabajando el interruptor. Ah, bueno, cerrado. Cerrado, exacto, nada más tienes dos. Si tuvieras una cubeta, ¿cuál es la función de la cubeta? Si es cubeta de agua, pues tener líquido, ¿no? Si la cubeta está llena de agua, ¿qué le darías? 1 o 0. 1. Ándale, vacía, pues no está haciendo jale. Sí, 0. sí, ¿Me explico? sí, ya. Eso es lo que estamos haciendo. Vamos a ver entonces. Profe, nomás que tengo una duda. ¿Por qué utilizó un AND un tipo de circuito serie y en un OR un paralelo? Es la forma en la cual opera. Es una, lo que me les decía, es una similitud. De hecho, ese circuito que acabo de hacer se le llama circuito serie y circuito paralelo. Sí, pero ¿por qué no pudo haber sido al revés? Un paralelo en el AND y un serie en el OR. Porque así no funcionan. O sea, la compuerta AND, mira, la compuerta OR, los fabricantes la construyeron de tal manera que tenga este funcionamiento. Es como decir, un ventilador lo construyeron para que dé vuelta y te aviente aire. Entonces, la compuerta OR la construyeron y funciona de esta manera. ¿Qué circuito eléctrico puede ser semejante a este comportamiento? Esto. Ese circuito eléctrico lo hace. Ponlo en paralelo y no te va a dar. O sea, no es de acá para acá. Más bien, así funciona. Y para que se entienda cómo funciona, entonces se hace la similitud con un circuito eléctrico. No quiere decir que el hecho de que esté así y de ahí emanó este circuito. No, el circuito eléctrico, perdón, el circuito de LAN lo fabricaron y así funciona. El circuito eléctrico nada más es una analogía para explicarte cómo funciona esa compuerta. No sé si me explico. Profesor, y esa formulita que usó para saber el número de estados también nos va a servir para ahorita la de 3 entradas. Para todo y nos va a servir para la secuencia. De aquí para el real todo nos va a servir eso. Fundamental. ¿Sí? Sí, muy bien. Eso también viene en la presentación, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer uno de 3, miren. Fíjense, fíjense. De 3, OR de 3 entradas. Ya sabemos cómo funciona la OR. Ya sabemos cómo funciona la OR. Entonces vamos a hacer una OR de 3 entradas. Entonces, primero, vamos a poner la ecuación booleana. No, vamos a poner el símbolo. Vamos a poner el símbolo. Ahí está. Primero, el símbolo. Una, 2, 3 entradas. Es así. Es así. Miren, les voy a decir algo que quede bien claro. En el examen no me hagan símbolos feos. Si me hacen símbolos feos, se los voy a poner mal. Porque luego hago el circuito y luego ahí me hacen la hora así. Mal. Y luego hago la AND, hacen la AND y la hacen así. Mal. Ahí está la simbología. Hay que hacer los símbolos bien. A mí me salió medio feo este, pero ustedes lo van a hacer bien porque aquí en la presentación viene el símbolo bien. Profe, ¿y podemos usar lo que es el Paint para hacerla? Sí, pero yo digo en el examen, o sea, traten de hacerlo bien. Así. Este es el OR. Sí. Este LAN, o sea, es una línea vertical y luego así como un semicírculo. Claro, no lo quiero milimétricamente, pero tampoco lo quiero así exageradamente mal. He visto que luego me ponen, ¿y este qué? No, pues es el OR. ¿Cómo crees que es el OR? Ese no es un OR.
Entonces hay que hacerlo lo mejor posible. El OR, así. 1, 2, 3 líneas. Y luego así. De abierto y termina así más o menos. Ahí está, más o menos el OR. A esto, nada que ver. Bueno, entonces vamos a ver. Tengo 3 entradas. Le voy a llamar aquí, por ejemplo, X, Y, Z. Y tiene una salida que le voy a llamar K. Son variables. Símbolo. Número 2, la ecuación booleana. K es igual a X OR Y OR Z. Ya tenemos entonces la ecuación booleana y ya tenemos el símbolo. Vamos a poner la tabla de verdad. ¿Cómo quedaría la tabla de verdad? Hace un momento dijimos que vamos a usar una fórmula que dice el número de estados es igual a 2 a la n, donde n es igual al número de entradas. Entonces tenemos 2 a la 3, que es igual a 2 por 2 por 2, es decir, 8 estados. M es igual a 8. Ajá. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como M es igual a 8, voy a bajar más esto por acá. Ahí me da. M es igual a 8. Entonces vamos a poner aquí. M. A ver si me sale un poquito derecho aquí. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 más el 0 son 8. ¿Cuáles son las entradas? Estas son las entradas. Estas son las entradas. In. Salida. Out. Ahí está. Entonces las entradas son X, Y y Z. X. Y. Z. A la salida se llama K. A la salida se llama K. Entonces vamos a poner aquí la salida que es K. Voy a poner entonces. ¿Cómo? Una pregunta. ¿Importan o sea, dependiendo de las entradas, siempre van a ser una salida, ¿verdad? Sí, para estas compuertas sí. Ah, ok. Y siempre es una. Siempre. Ahí está. Fíjense en lo que les voy a decir. Aquí en el texto que les acabo en este que acabo de ponerles aquí, tal vez no viene lo que les voy a mencionar. Y si viene, pues bueno. Aquí está, mira. El operador OR es verdadero con solo y que una de sus variables sea verdadera. En otras palabras, existe la alternativa que alguna de las variables sea verdadera para que el operador sea verdadero. Entonces les voy a dar esta expresión en la OR y esta expresión en la AND. En la AND dice. ¿Dónde dice la AND? Aquí dice. Dice. El operador que por medio de la tabla de verdad considere un listado. No, aquí está. El operador AND es verdadero sí, solo si todas sus variables son verdaderas. En otras palabras, es condición de que A y B sean ambas verdaderas para que la función sea verdadera. En otras palabras, lo voy a escribir aquí y ahorita vamos a continuar. Fíjense bien, ¿eh? Voy a escribir aquí. En la compuerta AND, si todas sus entradas son 1, entonces su salida es 1. O sea, si al menos una de sus entradas es 0, entonces su salida es 0. En la AND. En la OR, me pasó a decirles esto, pero ahorita lo explicamos bien. En la OR, si al menos
una de sus entradas es 1, entonces la salida es 1. O sea, si todas sus entradas son 0, entonces la salida es 0. Fíjense en esta OR. Fíjense en esta OR. En esta OR. Dice en la OR, si al menos una de sus entradas es 1, la salida es 1. Aquí hay un 1, por eso es 1. Aquí hay un 1, por eso es 1. Aquí hay 2 unos, por eso es 1. Dice, o sea, si todas sus entradas son ceros, entonces la salida es 0. Aquí su entrada es 0, su entrada es 0, por eso es 0. Y listo, así funciona la OR. Conclusión, cuando tienes una OR con un 1 que es la entrada, la salida es 1. O sea, ¿cuándo va a ser 0? Cuando todas sus entradas sean 0. ¿Entendieron? Sí. Y en Sí, el profe. caso de la Sí, AND, profe. voy a dibujar la tabla de verdad de la AND, así rápidamente. A, B, pusimos aquí X, 0, 1, 2, 3. Aquí era 0, 0, 1, 2, 3. Y aquí teníamos 0, 0, 0, 1. Entonces, en el caso de la AND dice, sí, solo si todas sus entradas son 1, entonces su salida es 1. O sea, si al menos una de sus entradas es 0, entonces la salida es 0. Si todas sus entradas son 1, como en este caso, estas son dos entradas, A y B. Como A es 1 y B es 1, entonces su salida es 1. O sea, con un 0 que tengas en la entrada, su salida es 0. Por este 0 en la entrada, la salida es 0. Y si tienes 2 ceros, pues con mucho más razón es 0. Por lo tanto, la salida en la AND es 1 cuando todas sus entradas son 1. ¿Entendieron? Profe, y en lo que Sí. es la comporta NAND sería lo contrario. Sí, es lo contrario. Ah, ok. Exactamente. Gracias. Bien, entonces bajo ese principio, nada más voy a llenar esta tabla y ya nos vamos ahorita. Entonces, son 3 entradas, 1, 2, 4. Para hallar el 0, para hallar el 1, para hallar el 2, para hallar el 3 es 2 más 1. Para hallar el 4 es así. Para hallar el 5, 4 más 1. Para hallar el 6, 4 más 2. Para hallar el 7. Y ahí está. Lo que acabamos de ver de convertir de decimal a binario es esto. Como es una OR, dice que teniendo todas las entradas en 0, su salida es 0. Y dice que con un 1 que hay en la entrada, la salida es 1. Con un 1 que hay en la entrada, la salida es 1. Y esto que acabamos de ver es la tabla de verdad para la compuerta OR de 3 entradas. No se preocupen, vamos a ver de 4 y ecuaciones y más. Vamos arrancando. Nada más les voy a dar un consejo y les voy a pedir un favor. Esta materia tiene una característica bien especial. Que si ustedes no estudian lo que vimos en una clase, en la próxima no van a entender nada. Y nada es literal, ¿eh? Nada. ¿Sale? Estudien los apuntes, lo que vimos en clase. Voy a dejar de grabar. Escriban presente, por favor, y los veo en la próxima clase. ¿Sale? Que tengan buenas noches, chavos. Buenas noches, buen fin, profe.